Sí. Hola. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir, muchas gracias a todas, todes, todos. Es un día difícil, con la ciclogénesis se inventan nuevas palabras para nuevos desastres climáticos. Lo que están viendo, obviamente, siento interrumpir, pero bueno, se va a seguir reproduciendo, es un poco el histórico en imágenes, el histórico de lo que he podido conseguir, porque podemos ir mucho más para atrás, pero no había tanta fotografía digital, ¿no? Entonces, bueno, ya eso costó un poquito, pero se lo podrán imaginar. De todas maneras, en el libro que estamos preparando, que va a tener salida en un par de meses, porque no hemos podido llegar para la edición en papel para esta ocasión, el Luciano Monteagudo, que fue el primer director de programación, el director artístico del festival desde sus inicios y durante 15 años, hizo un muy interesante texto cronológico, histórico, que da cuenta un poco del crecimiento de este evento, llamémosle así, de este festival. El tema es que la idea justamente que reúne un poco esta mesa, este encuentro, es empezar por plantearnos por qué un libro para un festival, ¿no? Es decir, se escriben libros sobre muchas cosas, sobre cine, pero sobre festivales menos. Sobre festivales hay sobre todo catálogos, ¿no? Pero bueno, a mí me toca hacer un poco la introducción a esto y al mismo tiempo, como se dice, llenar el aire, esperando también que llegue nuestro tercer e imprescindible participante, que es Roger Cosa. Aquí tenemos a Eduardo Russo. Y bueno, previo a todo esto, en realidad faltaba hacer los agradecimientos a DAC, que es quien nos aloja hoy, a toda la comisión directiva y sobre todo a la parte técnica, que son los chicos que siempre están resolviendo todos nuestros líos de último momento. Así que muchas gracias, Juan Colla y el equipo del CEP. Y bueno, yo quería leerles un poquito la introducción, solamente el inicio de la introducción escrita por Luciana Monteagudo para ese libro que alguna vez verá la luz. La tituló Los primeros 10 y 7 años, memoria y balance, porque son los años que él estuvo, ¿no? Octubre de 2001, la crisis de diciembre estaba a la vuelta de la esquina, pero por entonces era imposible saber cuándo y cómo estallaría. En esos días de incertidumbre en el cine Cosmos, no sé si ustedes lo conocieron, se anunciaba una única proyección en carácter de preestreno de El caso Pinochet, de Patricio Guzmán, que había tenido su lanzamiento unos meses antes en el Festival de Cannes. Y el encargado de presentarla era su productor francés, Yves Janot. El documental no conoce fronteras, es universal. Y nada ayuda a comprender mejor el mundo en que vivimos que un buen documental, decía Janot, que acababa de ser nombrado responsable de programación de la cadena France 2 y agregaba en una entrevista que publiqué en Página 12. Los documentalistas de América Latina necesitan reagruparse y organizarse para que sus talentos sean reconocidos, no solo en su propio continente, sino también más allá. No solo hay temas apasionantes en la región, sino también una energía creadora que no es fácil encontrar hoy en Europa. Eso decía Janot hace 25 años atrás. Debo decir que Janot fue uno de los productores más importantes de lo que se llamó en los años fines de los 80 y durante toda la década del 90 del cine documental de creación en Francia, que fue para nosotros de alguna manera nuestra gran escuela. Él fue el creador también del Film Marsella, tan famoso hoy, que en su momento apenas se conocía. Y de alguna manera justamente ese festival fue para nosotros un modelo también. Era un festival muy pequeño, que transcurría también en una sola sala y que realmente presentaba cosas increíbles, películas de Agnès Varda, con Agnès Varda incluida, presentándolas. Bueno,
realmente era un pequeño festival de lujo. Y la consigna de ese festival es un poco lo que a mí siempre me interesó y me pareció importante respetar y sostener desde el DOC Buenos Aires. Y es que, ¿para qué se hacen los festivales de cine, no? ¿Para qué se hacen estos encuentros? Llamémosle festivales o muestras. En realidad es para hablar de cine, pero en general la gente no se encuentra a hablar de cine. Muy pocos, quizás los críticos, algunos investigadores. Pero el público en general después no trabaja en esa zona del debate, de la discusión. Y cuando los festivales son más grandes, peor es, porque cada uno hace su propio festival, ¿no? A mí me pasaba en los primeros Bafisi de 400 películas que nunca conseguía ver las películas que en realidad el otro había visto y que decían que eran geniales. Entonces siempre quedaba un vacío, por lo menos para mí, ¿no? Entonces siempre me pareció interesante esto de sostener un encuentro que fuera pequeño. Por eso yo lo llamo un festival de cámara, como las orquestas de cámara. Y busqué justamente la definición de qué era esto de una orquesta de cámara. Y una orquesta es con pocos instrumentos, en lugares más pequeños y donde la música transcurre de una manera más sutil, dice, ¿no? Más sutil e íntima. Entonces me pareció interesante, digamos, que decir que de alguna manera esto es lo que pasa en el DOC Buenos Aires. Hay entre 25 o 30 películas por año que dialogan entre sí y que componen, digamos, una cierta música, como diría el gobernador, que cada año es diferente, pero al mismo tiempo siempre se parece en una especie de espiral, porque, digamos, este lenguaje va cambiando, va creciendo, va dándonos, digamos, distintas emociones y distintos debates también. Entonces, bueno, la idea es esto, ¿no? De acompañar cada película con reflexiones que van desde las que aparecen en el catálogo escritas también por Roger Cosa y algunos colaboradores, como el caso de Eduardo, María Iribarren, Nicolás Prividera, en fin, siempre se recurre, Jorge Laferla en su momento, en algún momento incluso en algunos catálogos quisimos incluir ciertos dossiers más de fondo, como cuando fue el homenaje a Jean-Louis Comolli. Y hablando de Comolli, hoy también pensaba, ¿no? De alguna manera nosotros lo conocimos a Jean-Louis, no sé si lo saben, ¿no? O el público, que es un gran teórico del cine francés, fue director de la famosa Cahiers du Cinéma durante los años de fuego, y me parecía interesante también pensar eso, ¿no? De algún modo Jean-Louis, aún antes de conocerlo, acompañó, era como un fantasma presente en este tipo de encuentros, porque, digamos, su pensamiento sobre el cine y sobre este cine de lo real desbordaba hacia muchas zonas, ¿no? No solo las teóricas, sino también las de la realización. Y bueno, como nosotros teníamos mucha influencia de la escuela francesa también y de los festivales franceses, era sin duda, fue algo como natural que después termináramos invitándolo. Él vino varias veces a Buenos Aires, a nuestro festival, dio charlas, aquí mismo dio charlas. Fueron encuentros muy lindos y también hizo presentaciones de libros, bueno, así, tanto que se armó como una especie de banda Comolli en Buenos Aires. Fue yo le decía que tenía aquí su club de fans también, ¿no? Bueno, lamentablemente no lo podemos tener a Jean-Louis, pero hicimos una edición dedicada a su obra y dedicada a él el año en que falleció. Y bueno, todo esto para decir que el DOC, que todas estas reflexiones, digamos, queremos que estén también en el libro porque son las que son como la trastienda del festival, pero son el festival al mismo tiempo. Y en general, como el público se renueva, no lo conoce demasiado. Y hay cosas que son parte de lo que después se ve, no es que es azaroso y hay una disociación entre lo que construye un encuentro de cine y lo que después vemos, ¿no? Entonces, es interesante también pensar eso, porque además cada encuentro, cada edición del festival es una curaduría muy dedicada, por eso, bueno, ahora cuando venga Roger él nos va a contar un poco acerca de eso también, pero es como armar una película o como escribir un libro. Uno tiene que tener un guión que por más que no sea un guión escrito, está ahí, porque es como el eje de mirada que se ofrece al público. Y es, digamos,
es un poco la síntesis con la que queremos que después se vayan. Así vean una sola película durante todo el festival, pero de alguna manera cada película es el reflejo de las otras, ¿no? Bueno, yo por el momento es lo que puedo decir, no quiero abrumarlo. Le voy a pasar la palabra a nuestro querido maestro Eduardo Russo. Bueno, gracias Carmen. Bueno, buen día. Yo mientras escuchaba a Carmen, así un poco con el rabillo del ojo, mirando el álbum de la historia del Doc Buenos Aires, que de alguna forma también es un álbum de familia, porque tiene que ver con una cantidad de gente que uno frecuenta, ha frecuentado, lo ha influido, ha tenido algunas reincidencias a lo largo de un cuarto de siglo. Hoy estaba leyendo justamente en el diario Página 12 que hizo una nota y una entrevista a Roger sobre los 25 años y bueno, lo planteaba como bodas de plata, ¿no? Sí, es cierto, estamos en las bodas de plata del Doc Buenos Aires. Y además de decirle, bueno, la obviedad, que es un montón de tiempo, esto nos lleva a veces, bueno, a algunos balances y algunas retrospectivas y prospectivas. ¿Dónde estamos parados? ¿De qué manera hemos atravesado esto que arrancó el 1 de octubre de 2001? Disculpen, ¿eh? Y me gustó esto del Festival de Cámara, nunca habíamos dicho antes. Tomo nota, ahí está, no te lo había escuchado, pero me encanta porque tiene que ver con esta noción de un festival, de un formato que es pequeño en lo cuantitativo, 40 películas, menos de... Algún año tuvimos más, pero bueno, pero a mí me asombró repasando, le comentaba a Carmen que ayer me tomé un par de horas y todos los catálogos del Doc Buenos Aires que tenía en papel, los tenía más o menos, disculpen, justo ahí se ve que hay gente inoportuna. Bueno, empecé a repasarlos para tener una línea de tiempo. Y como suele pasar en tiempos largos, como 25 años, algunos años se me habían mezclado un poco, algunas cosas que pensaba que estaban a cierta distancia estaban a otras. Pero una cosa me llamó la atención en términos también de lo cuantitativo. A pesar de tener este formato de festival de cámara, de menos de 40 películas como plantea Carmen, ¿cuántas películas importantes a lo largo de estos 25 años he visto en este contexto? Porque de pronto uno puede... Es desesperante. Eso que estaba... Sí, perdón, voy a ponerlo en modo avión. A ver. ¿Cuántas películas importantes forman parte de la experiencia que uno tiene como cinéfilo y como también profesional dedicado a esto, vista en este marco desde octubre del 2001 hasta ahora? Y tiene que ver con una intensidad también que hace al tiempo y el espacio de un festival. Hace muchísimos años, un poco más que el tiempo que tenemos ahí compartido el Doc Buenos Aires, en los años 90 yo hice un diccionario de cine que tuvo un recorrido bastante largo. Y había una entrada que me faltó. Después hubo un intento de hacer una reedición de ese diccionario, hace más o menos 12 años por ahí, y estaba anotada para poner. Y es la entrada festivales. Porque justamente una fuerza que uno detecta en las últimas 3 décadas, un poco más todavía, que tiene que ver con esta forma de vivir el cine contemporáneo, pasa por este tipo de entornos, los festivales. Son como una reserva en términos de tiempo y espacio para guardar esa intensidad del contacto con el cine, ya sea en festivales de estos formatos de 400 películas que comentaba Carmen, que tiene que ver con lo que uno puede ver así en la agenda de cada año, tremendamente instalada y en términos así como de gran conmoción de público, etcétera, y festivales de pequeño formato como esto, de cámara, que aparecen como guardando en la memoria después momentos especialmente significativos. Y empecé a tomar nota de la cantidad de títulos importantes que ya, digamos, en una etapa avanzada de mi frecuentación con el cine, me partieron la cabeza y me hicieron repensar todo de vuelta que habían pasado en el marco del Doc Buenos Aires, ¿no? Y claramente tiene que ver con algo que empezó a pasar, creo, en esos mismos años, que empezamos justamente a tener al Doc instalado en la agenda de cada año, ya sea por... Y está en modo avión, disculpen, se ve que hay una... Perdón, ¿eh? Está silenciado, está en modo avión, a ver, ahí vamos. Bueno, me desconcentro. Decíamos, unos años fuimos en octubre, otros años como ahora vamos en agosto, pero ya en principio lo que pasaba en cada una de estas temporadas implicaba tener una forma de reacomodar todo lo que nosotros pensamos, no solamente en el campo del llamado cine documental, sino de cine en general.
una cierta evidencia nos acompaña en las últimas décadas, que es que el hecho de lo que está pasando en el documental contemporáneo, el documental comenzado a hacer en los últimos años del siglo pasado, comienzos de este, no es algo que se ha conmovido y se ha revolucionado de una manera como autónoma o intrínseca, sino que afecta al cine en general. O sea, que lo que le pasa al documental contemporáneo, esta expansión, esta forma desafiante de categorías, de trabajar por fuera de los moldes, de alguna manera tiene que ver con algo que pasa con el cine en general. Es como una cierta fuerza que atañe al cine a secas, tal como lo conocemos. En ese sentido, la fórmula de pensar en el cine lo real, que es esta forma de designar al documental que implica cierto tipo de apertura, y otra forma también de ver a la ficción, es una de las fuerzas que de alguna manera u otra ha atravesado también el documental contemporáneo y que el Doc Buenos Aires tiene como caja de resonancia. O sea que de pronto, en la propuesta de programación de cada año, uno puede ver películas que desafían las modalidades habituales de decir documental ficción. Esto también se da, en principio, en consonancia con otros festivales de mayor formato que no han hecho diferencia entre ficción y documental, entonces de pronto en su franja competitiva se compiten documentales y ficciones. La muestra Doc Buenos Aires no es un festival competitivo, no damos premios, pero en principio, bueno, hay reconocimiento de la trayectoria, pero en principio tiene esta idea de festival en el sentido original de la palabra, ¿no? De fiesta, de ser como un tiempo, y el tiempo de la fiesta es un tiempo que desafía la cotidianidad y que te plantea como un tiempo otro. No solo un espacio a conservar y a tener como para promover en términos de un lugar de encuentro, sino también la generación de un tiempo diferente, donde en ese marco ustedes se encuentran con estas películas y al mismo tiempo con esta dimensión horizontal que tiene el doc, que es ponernos en contacto permanentemente, ¿no? Entonces uno miraba las caritas ahí, a lo largo de 25 años, lo que uno de pronto ha encontrado y reencontrado. Yo creo que también hemos armado a lo largo de todo este tiempo, y con Carmen lo hemos charlado muchas veces, esta idea de los amigos del Doc Buenos Aires, porque hay muchos reincidentes. Hay mucha gente que de pronto uno puede ver el desarrollo de sus carreras en términos de lo que ha pasado en estos 25 años con su cine y la forma en que nos hemos encontrado con su producción y la forma en que ha sacudido de alguna manera a nivel global también lo que uno percibe en el documental contemporáneo. Y las escalas que también trabaja el Doc Buenos Aires son fundamentales en el sentido que tiene. Me parece una percepción extremadamente refinada de una mirada global, una mirada del mundo y de los mundos que coexisten en este mundo que estamos compartiendo, y también una forma de intervención en lo local. Creo que de esto va a hablar seguramente también mucho Roger, y en el sentido, él como programador o curador, la curaduría, acá la palabra creo que tiene una resonancia fundamental en este caso, porque tiene que ver con una cierta cura de la mirada y la escucha, lo que estamos compartiendo acá. No son cierto tipo de experiencias que depuran lo que nosotros podemos llegar a percibir y entender, no solamente del cine, sino del mundo con el que el cine trata, ¿no? Y esta idea que planteaba Carmen de que todo programador o programadora tiene que contar con un guión, yo me animaría a agregar un poquito más todavía sobre esto, aludiendo a una vieja famosa fórmula de Jean-Claude Carrière, que era un gran guionista, que decía, todo guionista tiene que ser un buen montajista. También son grandes montajistas los programadores o curadores, porque elaboran con cierta percepción de lo que van combinando ciertos mapeos, ciertas cartografías que para nosotros son fundamentales. Así que en ese sentido, de pronto este momento de apertura, después nos va a quedar hablar del libro. El libro a mí me entusiasma muchísimo porque de hecho es una forma también de hacer vivir distinto el tiempo y la escritura. Cuando uno escribe para una página web o uno escribe para una publicación periódica, trabaja sobre un esquema de intervención y sobre lo actual, lo que tiene que ver con, bueno, el presente. Y el desafío de encargar un libro sobre los 25 años de trayectorias del Doc implica para nosotros esta cuestión del balance por un lado y ver dónde estamos parados y de qué manera esto se abre a determinado tipo de perspectivas, como también fijar cierto tipo de líneas que tienen que ver con esta noción de recorrido. Y al mismo tiempo pensar algo que siempre ha sido fundamental en las charlas que hemos tenido con Carmen, con Marcelo, desde el comienzo de conocer la cuestión del punto de vista. La idea del punto de vista que tiene que ver con el modo con el cual uno se enfrenta a ese mundo y de qué manera aparece un diálogo jugando ahí entre ese sujeto y el mundo que está siendo representado. Así que en principio esto del libro, que estamos a todo vapor,
ayer le decía justamente a un colega que pensaba que el libro ya era una realidad estos días y que pedía uno, y bueno, aguantó un poquito más porque esto va a aparecer en noviembre. Está en la cocina, y es una cocina rápida que estamos poniendo en marcha porque es un volumen que ha crecido en los últimos meses, pero estamos muy entusiasmados porque creemos que de alguna forma u otra nos va a revelar algunas cosas que están en este momento justamente montándose, ¿no? Y que al mismo tiempo nos lleva. Yo estaba revisando, comentaba, los catálogos. En los últimos años, los catálogos, desde ese momento de gran conmoción que fue la pandemia, el momento de la desaparición de Marcelo, el 2020 que fue una edición completamente online, después pasamos de vuelta a las salas. Las últimas ediciones están muy documentadas en la web, en el mismo sitio web de Doc Buenos Aires van a poder ver un recorrido por los últimos años. Pero en principio, cuántos textos interesantes había en los catálogos anteriores también, que los recordaba hacia el pasar, y de pronto hay como una insistencia en algunas cuestiones que fueron como trabajando el perfil de la programación, primero en la época estaba Luciano, luego cuando se integró Roger, la cuestión de la identidad, por ejemplo, como un trabajo de construcción, y como algo siempre que tiene que ver con una crisis, ¿no? Y por otra parte, cierto tipo de interrogación sobre, por ejemplo, la cuestión de lo latinoamericano, con coordenadas que de alguna forma pusieron el radar en acción en lo que estaba surgiendo también justamente al comienzo del siglo en el cine de lo real de América Latina, y claramente ahí aparece algo que, bueno, medio que pide a gritos un libro. No sé cómo se nos ocurrió antes, bueno, pero 25 años es el momento ideal para decir, bueno, acá viene el momento del cuarto del siglo donde tenemos que pensar este trazado. Pero bueno, vos querías leer, Carmen, algo que había planteado Luciano también, que lo había resaltado, tal vez como para poder... Ah, está, el volumen. ¿Lo leo yo o lo lees vos? Ahí va. Perdón. No, lo interesante es que creo que va a ser un libro coral, no va a ser solamente nuestras palabras, nuestras reflexiones, va a tener una parte más bien histórica, pero también va a tener una parte conceptual para reflexionar no solamente sobre el cine, sino esto un poco lo que venimos acá de alguna manera ya anticipando, esta idea de por qué un encuentro de cine de esta naturaleza, ¿no? Así que bueno, tenemos ahí algunas secciones simplemente para curiosear si querés leer Sí, yo estaba un viendo posible índice. en el álbum justamente de familia y de amigos que estábamos viendo, haciendo lupa atrás nuestro, hay muchas actividades que ustedes habrán visto que tenían que ver con, bueno, el complemento a lo que es el encuentro con las películas, que hace a masterclasses, a foros, a diálogos, que fueron como también tapizando todo este recorrido en términos de que hablan de un espacio compartido que siempre se cultivó de una manera muy sistemática. Bueno, Carmen es realizadora, yo soy crítico, investigador, entre realizadoras y gente que investiga o que da clases o que escribe, y en ese sentido también esa horizontalidad ha sido fundamental. Entonces en este volumen también aparece esta dimensión coral y aparece esta dimensión de voces cruzadas que hacen al pensamiento sobre el cine puesto en películas y tratando de volcarse al escrito por este lado. Por un lado, aparece una justificación al comienzo. Nosotros planteamos esta idea de cine real a veces para escapar un poco de ciertas visiones restrictivas de lo que llama la denominación a veces más común en el campo anglosajón, que viene de ahí, de documental, porque a veces tiene que ver con imágenes adquiridas durante largo tiempo, que durante cierto periodo incluso del mundo televisivo en el siglo XX acorraló al documental en un terreno prácticamente ligado con cierta afinidad a la idea de algo que tiene que ver con los canales de documentales, ¿no? De la vieja televisión por cable, por ejemplo, y claramente, o comunidades restringidas que a veces se planteaban como en oposición a la ficción. Pero el cine real tiene que ver con cierto tipo de ruptura, de cierto tipo de tradiciones, un tanto, si se quiere, como rígidas, de pensar esa idea del documental como una representación únicamente de la realidad, y hasta incluso desafiar la idea de representación, y empezar a pensar cierto tipo de exploración o de indagación que tiene que ver con la ficción por un lado y con lo real por el otro. Entonces, esta idea fundamentalmente tiene que ver con trabajar con una historia que acá la planteamos como caleidoscópica, recuerden el aparato del caleidoscopio, ¿no? Que ha sido tan importante a veces para
la formación de algo que cambia permanentemente cuando uno está mirando y de qué manera va configurando imágenes distintas. ¿Qué significa este cine de no ficción? Otra de las palabras que a veces aparecen como posibilidades para designar, aunque es otra forma de encarar la ficción lo que está en juego, ¿no? Es un cine que pone en cuestión la misma idea de ficción, al mismo tiempo la utiliza para trabajar interrogándola. Con un ángulo que por un lado tiene que ver con lo histórico. Por un lado nuestros 25 años como festival o como muestra y el cine contemporáneo del siglo XXI, que también en este momento, bueno, arranca con el siglo. Y por otra parte, ciertas ideas que uno puede llegar a masticar y a diseñar pensando esto que está ocurriendo en el mundo de lo cinematográfico en general, a partir de esta perspectiva caleidoscópica del cine de lo real contemporáneo. Por ejemplo, la revolución que algunos llamamos digital, ¿no? Cuando recuerdo que se empezaba a hablar de esta revolución digital en el comienzo, que uno empezaba a detectar que empezaba a pasar algo muy diferente en el mundo de nuestro trato con las computadoras y con el mundo de las imágenes, que nos posibilitaba esto que en aquel momento comenzaba con Internet en la primera época y con las imágenes generadas por computadoras, se hablaba de un imaginario digital, y uno pensaba que tenía que ver con lo que de pronto se podía fabricar. Hoy en día estamos a veces todavía pensando mucho esto cuando uno habla de inteligencia artificial y las imágenes generativas que aparecen ligadas a distintos software que uno les da un prompt y te aparecen imágenes fabricadas por la computadora. Bueno, esto parecería, Jean-Louis Comolli lo planteaba mucho, tener que ver con cierto tipo de arremetida muy llamativa con algo que había estado de antes del mundo del cine, que era el mundo de la animación. Como que de pronto parecía un retorno a la animación por medios poderosísimos en los años 90. Y resulta que cerca del 2000 empieza a aparecer algo diferente, que es cierto tipo de retorno de lo real de una manera muy llamativa. Por un lado, aparece, y dije aparece y aparece acá. Estabas esperando el aparece ahí. Bueno, ha llegado Roger Cosa, señores. Bueno, con un aplauso que ha venido acá. largo recorrido con su maleta. Qué fantástico. Bueno, lo tenemos. Calculó fantástica la entrada. Aparece algo distinto que es cierto tipo de resurgir y de emancipación de la cámara. Y la cámara es al mismo tiempo una revolución de archivos. Y con la cámara y con los archivos lo real de pronto empieza a tener que ver con un foco central de esta revolución digital y el documental se hace cargo de todo esto. Trabaja con archivos, cierto tipo de formas de acceso al mundo mediante la cámara y el acceso también a los micros con real, que son completamente insólitos para un par de décadas anteriores y que tienen que ver con el cine en general, no solamente con el campo del cine real. Pero bueno, yo acá me callo, porque todo lo que estaba diciendo era para esperarlo al señor. No, alguna anécdota simplemente ahí mientras Roger termina de instalarse. No sé si te acordás, un año tuvimos una película, nosotros somos fervientes, tenemos muchísima fe en el cine, por eso pasamos esa película de Wang Bin que duraba 12 horas, ¿te acordás? Sí, señor, tuvimos una experiencia o sea, se nos dio también en algún momento por el lado performático del cine, ¿no? Y se instaló en el Centro Cultural, en realidad en el Teatro San Martín, en el hall. Lo convocamos a Daniel Santoro, el artista plástico, y él construyó, junto con la gente de utilería del San Martín, una muralla china, una suerte de muralla china. Y dentro tiramos almohadones, un proyector que proyectaba desde que abría el teatro hasta que cerraba esta película de Wang Bin, sí, que se llamaba Petróleo Crudo. Petróleo Crudo. Sí, es notable porque el DOC es otra cosa que también podemos apuntar. Siempre fue un festival muy atento a estas formas expansivas de lo cinematográfico. También creo que ahí en un momento apareció pero muy de una manera pionera el cine radio virtual, 360, sí, las concepciones que fronteriza tiene con el cine de artistas. O sea que de pronto también siempre tuvo el radar muy bien orientado para este tipo de formas mutantes, cambiantes de lo cinematográfico, que están atravesando nuestra experiencia permanentemente. Y en eso seguimos. Sí, alguna vez hicimos la experiencia junto con la UNTREF, en una sala del San Martín, del Centro Cultural, instalamos anteojos. Anteojos no, ¿cómo se llaman esos aparatos? Sí, visores. Y dimos visores, dimos películas en 360, ¿no? La verdad que igual a mí la experiencia mucho no me interesó.
Pero Buenísimo. bueno, lo intentamos, lo intentamos. Y así un montón de cosas. Un año, ¿te acordás que montamos, que a Luciano mucho no le gustaba, te voy a decir, pusimos como una especie de fotomatón arriba en el hall de la sala Lugones y entonces y una computadora. Entonces, esa era la propuesta de una de las directoras que presentaba el Gauchito Gil, la directora de Gauchito Gil. Bueno, entonces la gente tenía que entrar en esa cabina, filmarse, decir algo, etcétera. Y al final del festival lo que hicimos fue pasar eso como si fuera una especie de loop, de gran película final, con opiniones de todos los espectadores, bueno, que querían someterse a esa experiencia. No fue muy cinematográfica, pero fue No, divertida fue también. interactiva, claro. No, siempre está esa cuestión de descubrimiento. Y seguir, hoy seguimos lo mismo, estamos a martes, de acá al domingo. Estén seguros que frecuentando esto van a descubrir una cantidad de cosas importantes y que después no aparecen muy disponibles. Son un momento como para vivirlo con la mayor intensidad y la mayor frecuentación que uno puede ver, porque hay muchas cosas que son muy importantes en el cine actual que se ven en este contexto y después no tienen acceso de una manera muy llamativa a los circuitos habituales, a pesar de que uno esté dotado de mucho esfuerzo detectivesco, de pronto quedan ligados a lo que ha pasado acá estos días. Así que bueno, también que sea una convocatoria para arrancar hoy y de acá hasta el domingo meterse con la mayor frecuentación posible a todo lo que nos espera aquí. Sí, esta idea de después de ver las películas hablar de cine, ¿no? Eso, Hablar entre seguirla. ustedes. Acá los dejamos con el gran Roger Cosa. No sé, hola, no sé cómo empezaron, la verdad, entonces no sé de qué hablamos. Hablo de lo que quiera. Bueno, les voy a contar mis primeras historias de amor. En el año... Este, no, antes que nada, muchas gracias por venir con la lluvia, aunque creo que están algunos obligados. Y a los que no están obligados también. Lamento llegar tarde. Un viaje que debería haber durado 7 horas duró 12. No, no hace falta. Bueno, en principio nosotros teníamos las palabras y las imágenes. Y es un libro que esperemos que esté para el, ya lo prometimos, para el 17 de octubre está la entrada a imprenta, supuestamente. Así que el libro habrá de existir. Entonces vamos a hablar de algo que habrá de existir, todavía no existe o está formulándose. Y yo me hacía la pregunta, recién venía en el taxi contestando una entrevista que me pidieron por WhatsApp. Ahora las entrevistas son en WhatsApp. Y me preguntaban por qué era importante que exista espacios de diálogos como los que tenemos ahora en un festival. Yo le decía que si fuera por mí, habría más espacios de diálogos en el festival. Mi fantasía del Doc Buenos Aires, te lo digo para que te hagas cargo como productora, sería el martes se ven 3 películas, el miércoles a la mañana en la sala, de 10 a 12 se discuten las 3 películas con todos los que quieran ir. Y si están los directores o las directoras, también. Yo haría el festival de esa manera. O sea, todas las mañanas encuentro. Incluso el domingo, que hay programación, el lunes a la mañana sigue el encuentro, pero no hay películas. Creo que eso le daría una dinámica verdaderamente de estar en una experiencia de conocimiento. Desde ese punto de vista, para mí es importante los textos del catálogo. Desde ese punto de vista, para mí es importante las presentaciones de las películas. Es decir, tomar la palabra, hacer uso de la palabra. ¿Y por qué digo tomar y hacer uso de la palabra? Porque si la imagen en movimiento, con sonido, no se fija en otro universo de referencia, que es el del mundo del habla, el mundo de la palabra escrita, que fija la experiencia, se vuelve muy difícil de pensar el cine. Sobre todo en un tiempo en donde hay una sobreestimulación audiovisual y que por esa sobreestimulación audiovisual, lo que se ve se olvida, porque lo que se ve es para que sea sustituido por otra cosa inmediatamente.
Mientras que la palabra, y sobre todo cuando la palabra pasa de su dimensión oral a su dimensión escrita, hay allí un trabajo de fijación respecto de lo que se ha visto, de lo que se ha escuchado, para volver a eso que se vio y se escuchó de un modo completamente distinto. Sin esas operaciones de detenimiento, a mi juicio no hay posibilidad de conocimiento. Estamos en un festival que llamamos cine de lo real, pero también debería ser con la ficción. O sea, en ese sentido no hay una diferenciación. De hecho, la ficción es una posibilidad magnífica de trabajar sobre el conocimiento. Pero en este caso en particular, que la materia en sí implica, hay un imperativo frente a lo que pasamos, que no puede estar disociado de pensar la vida que llevamos, o la vida que tenemos, o la vida que tuvimos. Bueno, implica la palabra una dimensión propia del conocimiento. En ese sentido, la relación con el libro, para un festival que cumple 25 años o una muestra, al menos nos parecía decisivo. Y nos parecía decisivo no solamente por el hecho de justamente trabajar sobre una memoria que quede en las palabras y que esa memoria sea vista por otros y no solamente funcione como un testimonio de que algo existió, que se vieron esas películas, que se intentó decir algo del cine del momento a través de esa programación, porque una programación no es otra cosa que un trabajo de montaje sobre lo real del presente a través de imágenes y sonidos que propone ser revisado por las audiencias o los espectadores. Y a partir de eso, tratar de entender qué es esto que vemos en relación a esto que vivimos. No hay mucho más ni mucho menos. Entonces, la idea del libro es la materialización de 25 años de estar pensando el cine a través de una programación. No es un festival que se festeja a sí mismo en función de, qué bárbaro, miren, llegamos a los 25 años de edad, que debe ser la edad de algunos de ustedes, aunque hay algunos más jovencitos por ahí. Pero la idea es otra en realidad. La idea no es autocelebrarnos. Sería patético celebrarse. O sea, podemos celebrar entre nosotros, pero no para hacer un libro. De hecho, vamos a celebrar hoy a la noche, me imagino. Pero no es ese el tema. No es una celebración. Es antes que nada la posibilidad de condensar 25 años de estar pensando a través de las películas y de haber propuesto una lectura del cine de nuestro tiempo. Es eso el libro, ese es el espíritu del libro. Carmen me pidió en un momento qué imagen poner y yo le pedí esa imagen que está ahí. Eso proviene de una película que se llama Escenarios, de Jean-Luc Godard, que yo quería pasarla en este festival, pero es impagable. Después, en realidad, conozco ahora a Fabricio, pero llegué tarde. Ya no podíamos incluirla. Pero hay algo que se ve en esto, que es cómo se filmó Escenarios. Hay un momento que Godard dice algo que es extraordinario. Y por eso el libro, y por eso la palabra, y por eso lo que vengo diciendo. Godard dice en un momento, y al paso, ni siquiera es un momento de énfasis, ni siquiera es un momento por parte de la película, decir, acá está lo importante. Puede pasar desapercibido. Dice, la diferencia entre el cine y cuando uno lee un libro es que cuando uno lee un libro, en el cambio de página hay un momento discontinuo. O sea, uno no lee un libro, ni siquiera cuando uno lee un libro en las tablets. O sea, hay un cambio de página. Y en ese cambio de página hay una discontinuidad. Cuando vemos películas no existe eso. Hay una experiencia de un flujo continuo. La relación entre ese flujo continuo de ver algo,
respecto de leer algo donde hay una interrupción del flujo continuo de la atención, en eso estriba estrictamente la diferencia entre el cine y la palabra. Y eso que estoy diciendo para mí es clave para poder pensar el cine, no solo pensar el cine, hacer cine. A mi juicio, si yo fuera como vos, un hombre de academia, o sea, yo podría haber sido, pero soy un marginal de la academia. Aunque doy clases en un rebelde, no sé, un boludo, más que un rebelde, porque me perdí muchos trabajos. Y a pesar de eso doy clases en algunos lugares académicos que tienen espacio para gente como yo, que somos indocumentados desde el punto de vista epistemológico. Pero yo, alguien que estudia cine hoy, yo te digo, primera lección del año es lectura del Ulises. No porque sea bueno, o lectura de Thomas Berhan, que no hay puntuación, por el solo hecho de que es un ejercicio de atención, ¿no? Donde no puede haber dispersión y donde la relación con la palabra es absoluta y demandante, ¿no? Porque tengo la impresión de que el gran déficit contemporáneo cognitivo es la dispersión. Y la relación con la palabra es luchar contra la dispersión. Y parte del problema para el cine contemporáneo, desde mi punto de vista, es que el dispositivo audiovisual, y no digo ahí cine, el dispositivo audiovisual, o sea, la forma de experiencia nuestra que está estrictamente inscripta en lo audiovisual, que no es necesariamente cine, conlleva en sí mismo la posibilidad de lo disperso, mientras que la palabra no permite eso. Ponerse con un texto a leer y concentrarse no permite eso. Bueno, en esa tensión, en esa fricción, en esa zona, es por la cual creo que tiene que existir un libro sobre lo que venimos haciendo. Por eso creo que los festivales deberían insistir en esto y cada vez insisten menos, es llamativo eso. Las charlas son una especie de, bueno, hay que hacerlas porque no sé qué, nadie sabe por qué y nadie va además. Y no se lo toma con la misma seriedad con que le toma ir a ver una película, cuando debería ser lo mismo, y cuesta muchísimo armarlo de esa manera. Y bueno, y eso es un poco lo que pienso. Por eso voy a cambiar de festival por un segundo, permite. Por eso para mí era tan importante en Cosquín que este año hicimos la deliberación del jurado fue pública. Entonces, los que deciden las películas tenían que argumentar, tenían que hacer uso de su racionalidad, de lo que habían sentido, lo que habían pensado, y terminó siendo un encuentro de conocimiento. Entonces el festival para mí se justificaba. En este no tenemos, por suerte, no tenemos competencias, cosa que detesto, pero bueno, el otro ya lo tenía y la tengo que asumir, pero la asumo de ese lugar, ¿no? Pensándolo, ya que la tenemos, vamos a hacer buen uso de esto, ¿no? O al menos sacar lo mejor, el provecho que se puede hacer de eso. Pero respecto de que no lo tiene, quizás nosotros podemos todavía exacerbar la línea del conocimiento y darle una vuelta más, que la estamos dando, porque yo recuerdo, ya en los últimos años hemos hecho cosas. Yo no podía creer cuando hicimos cuando dio la charla Travis Wilkerson online. Eran las 10 de la mañana, yo dije, no va a ir ni el loro. O sea, no va a ir ni los perros de Milei, que no existen. Y sin embargo, estaba lleno para escuchar al único cineasta de izquierdas que tiene Estados Unidos. Quizás hay dos más, pero ese es sí, Benning es un Thoreau, un anarquista de verdad, yo diría. Pero no, el otro podría ser Jean Vito. Pero creo que es el más radicalizado, tal punto que no tiene trabajo en Estados Unidos y ahora vive en China, lo cual es una paradoja de aquellas, ¿no? Pero bueno, eso pasó. Entonces yo hasta acá hago la primera intervención, la idea que estaba detrás de esto es lo que estoy diciendo, y ojalá los podamos ver a ustedes en las charlas y en las películas, sobre todo en las charlas. No, en realidad en todos lados. Pero bueno, eso es lo primero que yo quería decir. Para mí es un honor estar con Carmen, que no solamente es una cineasta magnífica, sino una antropóloga magnífica, y que su cine ha estado asociado a eso, al conocimiento.
Y el máster. El Master of the Masters. Él es como Obi-Wan Kenobi. Yo me siento Skywalker. How are you, my friend? Bueno, no sé si ustedes quieren también comentar algo, preguntar, dialogar, porque tampoco esto es un poco como el espíritu de este festival, ¿no? Que no haya competencias. Nos gusta mantener cierta horizontalidad. Por eso yo decía, lo digo un poco después en la introducción de este año, que eso nos gustó siempre mantener, que no haya... El hecho de que no sea competitivo tiene que ver con no sostener las tensiones que en general existen dentro de un festival competitivo, ¿no? Porque por más que no se quiera, los directores que presentan sus películas van con ciertas expectativas, el público va con cierta expectativa, de hecho después siempre hay como una especie incluso entre los críticos, a ver quién va a ganar, quién no va a ganar, en fin, está el jurado, bueno, ese tipo de cosas no existen y me parece a mí maravilloso que no existan, porque eso coloca todas las películas en un pie de igualdad para el debate, para confrontarse entre sí, para dialogar, los directores puedan dialogar entre sí, no existe ningún tipo de rivalidad, no existe. De hecho, cada película es importante. Entonces, yo les decía que cada película que seleccionás de alguna manera resume el festival. Claro, esa es la idea. Tiene que ser un holograma. O sea, en esa tienen que estar todas. O sea, yo tengo que poder dar la vida por las películas. Y cada una, si es un corto de 4 minutos, por ejemplo, para mí el corto que abre, porque es fundamental. Fundamental, ¿no? Es una película sobre Gaza, sin que se vea una imagen de Gaza, y al mismo tiempo es el problema, porque no hay imágenes de Gaza, se filman las calles de... La única vez que se ve Gaza es que se ve que hay una calle con un número, que es una calle que se llama Palestina, en Colombia, en Bogotá. Pero la película habla de eso, en el fondo, sin ninguna imagen, porque las imágenes han perdido el poder de conmover, y el film se llama No convertirse en piedra. ¿Mm? Entonces, esa película para mí es clave, que esté en el inicio de todo. Como es clave la película John Bang, que nadie le va a prestar atención, que es una forma de apropiarse de las posibilidades técnicas y tecnológicas de hoy para hacer del cine una posibilidad, una vía de la vía digital, que es la vía de la pintura, ¿no? Que eso está en esa película. Es increíble lo que pasa visualmente allí. Entonces es tal cual lo que vos decís, ¿no? Toda película debe ser... Es mi cuerpo, es nuestro cuerpo. Si a mí me quitan la rodilla, creo que la rodilla no es importante porque no es la que veo en el espejo, pero cuando tengo un dolor de rodillas me doy cuenta que es más importante que verme en el espejo, porque es intolerable. Entonces ahí me doy cuenta de la importancia que tiene la rodilla, y simplemente es que no la pongo en el espejo para ver qué linda rodilla, qué linda rodilla. Se entiende la idea metafórica, es decir, ahí es desplazar el centro de atención de un festival. Los festivales hacen dos cosas con las competencias. Resuelven el problema de hacerse cargo de la totalidad de la programación, y en segunda línea es la manera de ahorrar screening fee, que es una de las cosas más patéticas que hay. De hecho, cuando empieza uno a ver un festival que proliferan las competencias, no es que qué bárbaro, no, es la forma de ahorrar plata. Entonces de pronto uno tiene 6 competencias. De un festival de 100 películas, 70 son... ¿Qué compiten? ¿Es una olimpiada? ¿De qué están hablando? Bueno, es algo que hay que decir también, ¿no? Buen dato. ¿Quieren decir algo, comentar, preguntarle al profesor acá? Edu. Las compañeras, ¿no? Nada, ningún comentario, no les suscita ninguna curiosidad. Estando en Argentina con una crisis tan grande en la cultura y en el cine, ¿cuál fue el desafío este año y también un poco arrastrado el año pasado para programar el doc? ¿Hubo alguna motivación o...? Yo puedo hablar desde el punto de vista económico, pero no, obviamente Me refería más al dicen, contenido y a la temática. sí,
Todos me dicen, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y de alguna manera nosotros estos últimos años ya venimos poniendo un poco en los títulos o en la palabra resistencia, ¿no? Es decir, hay que hacerlo a pesar de todo. Yo llego a veces un poco agotada, con pesimismo, porque digo, basta, este es el último, cada año digo, este es el último. Tuvimos el gran apoyo de mecenazgo, que este año aumentó, mecenazgo cultural, que son ayudas de la Ciudad de Buenos Aires, del área de cultura, y que este año aumentó los montos, digamos. Del instituto ya hace 3 años que no tenemos noticias, y del Instituto de Cine me refiero, de Argentina, así que por ese lado no. Y más allá de que obviamente no es un festival lujoso, obviamente siempre hay cosas que hay que tener dinero para pagar, sobre todo el trabajo de quienes lo hacen, ¿no? Porque esto también, a mí me parece que eso también es un trabajo y tiene que tener su, digamos, su contrapartida en ese sentido. No hay palabra, digamos, no hay dinero que alcance para pagar el trabajo, por ejemplo, de la curaduría. Y también de las colaboraciones que pedimos, y la mayoría de las veces los amigos vienen y lo hacen de manera gratuita, etcétera, pero no corresponde. Entonces, cuando se puede conseguir un poco de fondos, hay que tratar de que les llegue a todos, ¿no? Y eso intento por lo menos desde ese gran esquema que se arma de producción cada año. Pero me parece que es además muy importante, digo, porque en el caso en este festival, por lo menos en el caso de la curaduría, Roger Cosa, aquí presente, se toma el enorme trabajo y placer también, porque para él la escritura también es un placer, de hacer cada carta de invitación de manera única y personalizada, y en cada una es como una especie de tratado de cine. Cada uno de esos mails, al punto que yo le digo, yo los guardo y le digo, Roger, tenés que hacer un libro un día con estas mails de Vamos a invitación. publicar el epistolario Roger Cosa, porque Por favor, por son favor. y queda entre nosotros, porque lo vemos ahí, cuánto que hay acá enviado en la época de los emails, que claramente parecen Del WhatsApp. cartas escritas en otro tiempo, ¿no? Sí. Y explicándose y pensando también hacia la persona que van dirigida, que realmente merece el epistolario. A futuro vamos a sacarlo. Y eso, claro, y eso hace también al festival, es la parte del off del festival que nadie sabe, pero que yo elogio siempre y le agradezco además, porque parte de eso también hace que, a falta de justamente estímulos que puedan ser premios o esas cosas, realmente los directores se sienten convocados, se sienten respetados, se sienten escuchados, se sienten vistos, y entonces ofrecen sus películas generosamente, sin solicitar fees en la mayoría de los casos, cuando ya son producciones importantes y que hay tienen en el medio distribuidores o productores, se hace a veces un poco más complejo. Bueno, a veces tenemos la ayuda de la Embajada de Francia cuando son producciones francesas, a veces no, a veces tenemos que buscar otro tipo de colaboraciones, pero bueno, eso también es lo que hace a veces esa parte del festival que no se ve, ¿no? Respecto a vos preguntaste no lo económico, ¿verdad? Claro. Hay una articulación con lo último que ella dice. Mira, yo en general programé lo que quería programar, pero hay cosas que no logré introducir porque sabía que sin dinero no iba a poder ser. Lo que más me duele es que quedó fuera, ni lo intenté porque conozco a los que distribuyen la película y era imposible. Que es Films, se llama Films, la traducción del alemán es Clase de Cine. Es una película de Edgar Reitz, se lo conoce por Heimat, fundamentalmente. Este año hizo una película sobre el filósofo Leibniz, que a vos te va a interesar, pero es una ficción. Y el año pasado él presentó una película que es notable. Yo ya la quería el año pasado, pero me doy cuenta que no da. Y no lo conozco. Yo muchas de las personas que programo las conozco, entonces tengo la posibilidad de... Por ejemplo, Sylvain Georges nos da la película porque somos nosotros, si no, no nos daría la película, esa es la verdad. Y digo ese caso como el otro. Kamal Al-Fajari me daba todo, pero yo no podía no traerlo, entonces le dije, lo dejamos para la próxima, veremos. Ya habíamos pasado películas de él.
Había otro cineasta español que yo tenía pensado que sea otra retrospectiva, pero necesitamos otra sala. Ahí hay un problema, también está el problema de las salas. Yo tenía la fantasía de añadir una sala, la persona con la que hablé al final fue para atrás, que ni te enteraste vos. Fue en marzo que hablé de eso. Y entonces eso es lo que sí deriva que no tenga ciertas películas. Pero esa película de Wright me había encantado. Y una película que vi, que ahora no me acuerdo ni el apellido ni el nombre, de una mujer que vi este año en Berlinale, que me pareció increíble, que esa es otra de las películas que yo intentaré el año que viene. Esa es la, no digo el título, poco porque no me acuerdo. Y un poco para que, no, expectativa para que no me la pasen por otro lado. Dicho eso, quiero decir algo. Mira, cada vez que hay una película, la película que abre este festival para mí es fundamental. O sea, la película de Creton y Barré es, yo diría que es la película del año. Pero realmente lo es, ¿no? Pues es una película que restituye para el cine la experiencia del asombro. Es una película que empieza siendo una película sobre la película que se está rodando, pero en realidad es la película, y eso que se está rodando está siendo rodado en digital. Es lindo de ver, pero cuando la película pasa del digital al analógico, es decir, al fílmico, y no por una cuestión fetichista del fílmico, sino porque da la impresión que para filmar la abundancia de las especies en un determinado ecosistema, de la manera en que es filmada en la película, solamente puede ser filmado en fílmico. Y solamente de esa manera, creo yo también, puede restituirse la experiencia del asombro en el cine. Entonces uno ve esa película y dice, ah, esto era lo de Bazin. Ah, claro, esto era lo que se buscaba. O sea, ese contacto directo con la realidad está en esa película. Y por otro lado, vos te encontrás con esa experiencia y decís, para eso hacemos los festivales de cine. O sea, realmente, ¿no? Yo lo viví de esa manera. Entonces, no sé por qué llegué acá. Me olvidé, me acabo de dar cuenta. No es lindo perderse, sí. Ah, de la programación, pero me olvidé igual, así que... Hola a todos. Yo solo quería hacer un comentario. Me parece muy interesante pensar el cine desde la resistencia y esta idea, ¿no?, de que tenemos una sobreproducción de imágenes y del audiovisual. Entonces, como cineastas o productores audiovisuales podemos realmente ser influyentes, ¿no?, resistir a esta sobreproducción. Me parece interesante eso de abrir con el silencio, ¿no?, que decían del cortometraje de Gaza, que hay mucho silencio, porque ahora mediáticamente, o sea, como que hay muchas imágenes y es como que hay tanta imagen que se normalizó que están hablando de Gaza y nadie ahora reacciona, ¿no? Entonces el silencio es como una señal de protesta. Y esto lo vinculo a lo que dijo el profesor Eduardo, de las diferentes formas como dijo, de experiencias, ¿no?, audiovisuales, de producir una nueva experiencia audiovisual y que la experimentación que es tan necesaria para poder introducirnos quizás al mundo cinematográfico o al mundo audiovisual, para poder generar esas nuevas experiencias en el público. Y aunque algunas veces, como dijo Carmen, no salieron tan bien, son interesantes para quizás conducirnos a lo correcto, ¿no?, a lo que estamos apuntando como colectivo. Y me encanta la idea de la producción del libro, de la sintetización de 25 años de experiencia para poder concretar y volver a lo analógico y realmente producir, no, darle una pausa a esa sobreproducción de imágenes con la palabra. Ese era mi comentario. Muchas gracias, sí. No, yo solamente estaba mirando ahí los papelitos que sobresalen. Tal vez sería interesante dar algunos nombres de la gente involucrada en el volumen, ¿no?
que tiene que ver con bueno, esta especie de diálogo abierto y al mismo tiempo horizontal y enriquecedor entre gente que escribe sobre cine, que habla sobre cine, que hace cine, al mismo tiempo a veces los mismos sujetos que están involucrados en esas posiciones cambiantes. No sé, la lista la tienen ustedes más cerca, tal vez puedan dar algunas. Hay que confirmar algunos, pero hay cineastas que han acompañado al doc a lo largo de estos 25 años y directores y directoras y que, bueno, están ahí comprometidos. Tatiana Maslany, Kamal Al-Jafari, perdón, Travis Wilkerson. Queremos convocar, y algunos ya están convocados. Tatiana Maslany, Kamal Al-Jafari, Travis Wilkerson, Sylvain Georges, que además debe escribir maravillosamente bien. Ruth Beckerman, yo no la conozco directamente, pero Nguyen Trinh Tu, Ignacio Agüero, por supuesto, Luciano Monteagudo, porque ya leímos algo, Nicole Brené, Gustavo Fontán, quien ya accedió también y creo que ya mandó su texto, Marie Iribarren, Diego Brodersen, Jorge Laferla, Claire Simón, Eyal Sivana, Vimo Gravi, Nicolás Filibert, Víctor Kosakowski, la mayoría de estos últimos realizadores que vinieron personalmente en distintas ediciones del Doc Buenos Aires. Ya no podemos darnos esos lujos, pero en una época los tuvimos. Ahí lo sumamos a Andrés Ditela también. Andrés Ditela también. ¿Quién más? Bueno, Emilio Bernini, que es coordinador de... Jean-Luc Godard, que escribe desde el más allá. Godard, que escribe siempre. Ayer tuve una sesión espiritista y dijo que... Muy bien. No, lo que habría que decir, hay un cuestionario de 10 preguntas, que la idea es que toda esa gente responda el mismo cuestionario. Es algo que apareció en Paris Review hace mucho tiempo atrás respecto del estado de la literatura. Yo participaba en una revista literaria en Córdoba llamada La Rana, que lo llegamos a hacer, contestaba, no sé, me acuerdo que contestó, creo que Fogwill contestó, Coan, bueno, toda la gente esa que escribe en Argentina importante. Y la idea era repetir eso, pero con los cineastas, a ver qué tienen para decir sobre las mismas preguntas, que me parece que puede ser más interesante que cada uno haga algo, ¿no? En función de un conjunto de preguntas que intenta centrar la experiencia del cine contemporáneo asociado al cine de lo no real. Esa es la estructura de la participación de los grandes nombres. Después hay textos de teoría, digamos, o de, llamémosle para no ser tan pretenciosos con la idea de teoría, conjeturales respecto del cine contemporáneo, y otros textos que son de reconstrucción histórica, ¿no? El de Luciano es claramente eso. Lo que no significa que porque sea una reconstrucción histórica, no es una biografía simpática de lo que yo hice, por el lado de Luciano, digo, ¿no? Lo que él hizo, sino desde lo que él hizo, qué sucedía en el cine contemporáneo, del 2000 hacia el 2017, que es el tiempo que él cumplió y que me permitió a mí seguir, no traicionar y seguir en la misma línea, porque para mí es, si está Luciano en vez de quien les habla, como se dice, está todo bien. No sé si al revés, pero eso es lo bueno de juzgar. Otra curiosidad que, por ejemplo, también le pedimos a Diego Brodersen que escribiera. Diego Brodersen es el actual encargado de la sala Leopoldo Lugones, además de ser crítico cinematográfico, escribe en Página 12, tal vez lo conozcan, y él durante muchos años fue el encargado de armarnos el catálogo. O sea que él quiere hablar desde el lugar de ese rol en que él durante muchos años hizo el catálogo. O sea, es otro aspecto del festival. Al que nosotros le damos mucho valor, mucha importancia, y bueno, es interesante también ver cómo todo hace a un festival, ¿no? Que cada vez, digamos, ya que estamos, la depreciación de los catálogos de los festivales es una cosa alucinante, empezando por el Festival de Festivales, que ya ni siquiera lo imprime, Cannes, pero cuando lo imprimían era lo más parecido a cuando uno sube al avión y tiene el duty free, con las fotitos de lo que hay para comprar, era eso el catálogo. O sea, una especie de desprecio a la palabra, a la impresión, a todo, ¿no? Y esa es una experiencia concomitante a otros espacios. Berlín no tiene catálogo, tiene una revistita, los textos no están mal, tampoco están bien.
No hay muy pocos festivales que trabajan sus catálogos en la actualidad, ¿no? Uno de ellos es Bienale, que es extraordinario el catálogo, y no hay muchos. De paso les digo, paso el chivo, que lo pueden descargar de la web del DOC Buenos Aires, está el catálogo. Está la programación por un lado y el catálogo. Lo que pasa es que, bueno, los costos de hoy no nos permiten imprimirlo, pero realmente mi sueño sería poder tener el catálogo impreso cada año, ¿no? Tengo una idea para eso, pero después te Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna otra comentario, pregunta? Nada. ¿Pueden contar cuántas películas ya sacaron entrada para ir a ver? ¿O las pusieron en su agenda? Contaste que ahí va a haber debajo de la silla de cada función un sorteo para viajar todo pago al festival de Fit Marseille del año que viene. Bueno, no nos creen. Estaría bueno, estaría bueno. Incluso para dos, no es para uno. O sea, consideramos que la gente tiene No, parejas. estaría bueno, ahora me vino la idea, porque yo fui a un par de charlas performáticas que ha hecho Mariana Enríquez, no sé si conocen la escritora, que es maravillosa, y ella regala libros. Entonces cuando uno llega al teatro, cada tantas butacas hay algún libro, siempre autografiado, así que fue una sorpresa maravillosa. Va a haber en este festival, Podría ya te lo haber, digo. Bueno, regalamos catálogos del DOC Buenos Aires. Hay una cosa que descubrí ayer, les cuento así. ¿Saben que se están vendiendo por Mercado Libre los catálogos del DOC Buenos Aires usados y a buen ¿En precio? serio? Sí, lo descubrí ayer. De pronto buscando el catálogo, porque tenía en PDF algunos y otros tengo en papel, digo, me falta un par de años, decía Carmen, tengo 2 años que no sé qué pasó. Yo un par de años le fallé al DOC porque estaba en un festival afuera y no estuve ahí, creo que son esos 2 años. Y realmente buscando, dice, catálogo DOC Buenos Aires, creo que era 08, buen estado. Y estaba como 10.000 pesos. Mira. Sí, sí, se fija en Mercado Libre, bueno, se ve Venga, un el mercado periodismo es bueno negro en de el fondo. catálogo del DOC. Bueno, esto lo descubrí ayer. Vamos a tratar de recuperarlos, ¿Sí? quizás. Así que- Bueno, después, por ejemplo, otra cosa en la imagen del festival que para mí es muy importante. Durante varios años, al inicio, nosotros tuvimos siempre el apoyo muy importante de la Embajada de Francia. Incluso era un apoyo económico importante en los primeros Años. sí, por lo menos los 5 o 6 primeros años. Y ellos también les importaba mucho la imagen. Entonces nos proponían imágenes para catálogo. Entonces nosotros seleccionábamos entre lo que nos proponían y la íbamos poniendo. Hasta que después, poco a poco, fuimos independizándonos de esa cuestión y armando nuestra propia imagen. Y estos últimos años, sobre todo, siempre trabajamos con alguna imagen, con imágenes de alguna de las películas de los directores, pidiendo por supuesto la correspondiente autorización, y esa es este año la imagen del catálogo, la imagen de un banner que van a ver en la Lugones, es de la película, de la última película de Ignacio Agüero. ¿Cómo es el título? Cartas a mis padres muertos. Cartas a mis padres muertos. Y la que está aquí, que es el del año pasado, es de una película de Gustavo Fontán, a quien el año pasado le dimos también el premio a la trayectoria. Un premio que a pedido por idea de Roger Cosa comenzamos a otorgar desde el año pasado. No hay premios a las películas, hay premios a la trayectoria. Entonces, el año pasado fue para Gustavo y este año va a ser para Ignacio Agüero. También están invitados a venir a la entrega. Es un regalo simbólico. No es una copa. Sí, bien. Claro, el jueves. Está del jueves hasta el domingo o el lunes. Una pregunta. ¿Cómo propones la restitución del asombro? ¿Puedes explicar un poco más ese concepto? Esas cosas que uno dice que quedan bien y después hay que dar cuenta. A mí me parece que la cuestión del asombro pasa por una sobreestimulación constante, ¿no? O sea, creo que hay una como no existe el asombro, lo que existe como remedio del asombro es sobreestimularse. Entonces, cuando uno va al cine, es muy frecuente cuando uno va, pero incluso yo lo pequeño que escribí para una primera salida, daba incluso en las películas de superhéroes, que es una sobreestimulación desde que empieza hasta que termina. Hay ciertos momentos donde esa experiencia aparece.
porque el asombro es justamente la relación perceptiva, subjetiva, sensitiva, sobre algo que uno ve, sentirse sobrepasado por eso que vemos, porque nos conecta con un misterio del mundo. No estoy hablando de un misterio metafísico, el misterio de cuando ustedes si van a ver la película de esta noche, no sé, es de pronto, ¿no? Hay una flor que toma la forma de una abeja, evolutivamente estamos hablando, para que sea polinizada por las abejas, para poder subsistir y sobrevivir y digamos, reproducirse. Es una cosa, si uno lo piensa, es para, como dirían algunas personas de los medios, para, frenar y decir, es de locos que la inteligencia evolutiva, digamos, que la evolución funcione de esa manera. Y eso es el asombro, de decir, es increíble que algo así suceda. Entonces, en todas las películas, o en muchas de las películas, hay pequeñas interrupciones del relato donde se introduce, a veces de un modo inadvertido y probablemente de un modo involuntario, aparece eso. Por ejemplo, una cosa estúpida, el hombre hormiga 1. Hay un momento que el personaje, que es chiquito, se hace grande y chiquito, para salvar a su hija, se introduce en el mundo subatómico. Y la película proporciona o plasma una dimensión visual de lo que sería un viaje sobre el mundo subatómico. Y la imaginación de eso es extraordinario. Y es un momento de uno, claro, es asombroso, porque uno no se da cuenta, vive en una realidad tan chata, tan ordinaria, tan al servicio de lo funcional y no al servicio de una forma de estar en el mundo que no sea solamente que voy al trabajo, que vuelvo al trabajo, que hago esto, que hago aquello, que de pronto uno queda asombrado, ¿no? Bueno, la película de hoy para mí es desde que empieza hasta que termina. Te diría más que desde que empieza, desde el minuto 57 en adelante. Dura del 57 a 1 hora y algo, y 40. Luego, digamos, es una tras otra. Y la inteligencia de esa película es que lo muestra primero desde una perspectiva y luego lo ves desde otra perspectiva. Entonces, ese salto observacional, que sí creo que está dado por lo digital, a lo fílmico, es lo que produce el asombro. Lo cual no significa que el asombro es prerrogativa del cine fotográfico. Para nada. De hecho, hay películas que proporcionan esa dimensión del asombro que son digitales. El tema de hoy para mí, por ejemplo, hay una película nueva ahora que se llama Dry Lips de Koberitze que ganó en el festival de un pequeño premio en Locarno. O sea, la película está filmada con unas cámaras horribles, pero digitales. Y él hace uso de ese defecto, entre comillas, o de la falta de nitidez, que me parece más importante que lo defectuoso. Y de eso hay una suerte de maravilla de la imagen, no necesariamente rota, pero por lo pronto imperfecta, que en la película funciona en relación a la experiencia poética. Y ahí hay asombro. O sea que no es un problema de fotográfico versus fotográfico. De hecho, esta película no trabaja sobre esa idea, la de que abre hoy. Pero me parece que esa es la dimensión del asombro. Y un rostro bien filmado es el asombro. En la película de Sylvain Georges, la tercera, Noche Oscura, hay un momento que es extraordinario. En la noche, en una suerte de oscuro total, el rostro de uno de esos chicos. ¿Cómo está filmado ese rostro? O sea, se restituye la fotogenia, la dignidad, la decencia de alguien por el mero hecho de estar frente a una cámara. Que ese es el gran desafío hoy probablemente para los cineastas. Cómo conjurar la selfie que le ha restado al cine la pregnancia y la fuerza del primer plano.
de un rostro. Si hay algo hoy banalizado es el rostro, ¿no? Ayer vi a mi hija haciendo algo en el Instagram y dije, no, estoy fallando. Y eso fue discreta. pero, o sea, en otra cosa no estoy fallando con mi hija, pero vi eso y dije, no. ¿Qué es esa, no? Esa especie de compulsión de filmarse, no sé. Está todo bien, yo no estoy diciendo mal, estás mal. Pero ¿por qué hacemos eso? Es la pregunta, ¿no? Y lo que yo creo que cuando uno hace eso, en parte, si se hace, ¿dónde está el misterio del rostro? Yo creo que, ¿qué diría Levinas, ¿no? El famoso filósofo judío que creía que en el rostro del otro aparecía y se enunciaba sin enunciarse en palabras, pero sí en el semblante, no matarás, ¿no? Porque en el ojo, el rostro del desconocido, al mirarlo, está el otro, ¿no? Y ahí él decía que anidaba una ética que sería la ética del no matarás, ¿no? Una forma de entender el no matarás. Pero cuando ves la forma de banalización del rostro en las imágenes, es lo quiero matar. O sea, eso es lo que ha sucedido en una cierta medida, ¿no? Entonces, de ahí el asombro y todas estas cosas que me estás preguntando. Y que yo me pierdo y vuelvo. Bueno, para volver simplemente y para cerrar, les comento que las películas de Sylvain Georges se van a ver acá, en esta sala, que es magnífica, que tiene una hermosa proyección, estos 3 días del festival. Así que pueden venir, es acceso libre y gratuito. Simplemente se tienen que inscribir previamente en la entrada. Y ya, eso es lo que puedo decirles. Les agradecemos muchísimo que se hayan acercado con este día tan inhóspito. Y bueno, esperemos verlos también en la sala Lugones. Yo Muchas solamente gracias. quiero decir gracias y quiero decir, cuando yo era chico, yo lo leía a él y siempre yo lo admiraba. Entonces ahora cada tanto estoy con él en los mismos espacios y no lo puedo creer. Viejo, no es No, tan no es que viejo. yo Ahí me llegué está tarde. delatando. No, pero yo realmente para mí es lo más. Ella también, pero Y no, sí, el no, maestro, vos el también, maestro, vos también. el maestro ruso con nosotros es una alegría para el festival tenerlo tan cerca, la verdad. Sí. Y que ustedes lo tienen de alumnos, quisiera ser ustedes. Volver a hacer. Gracias por Bueno. venir y hacerle caso. Gracias. Gracias, Eduardo, por supuesto, por Al colaborar contrario, como ustedes siempre. Además, acá. es el gran compilador del libro. Así que, Bueno, y nos vemos estos días. Sí. Lo posible, nos frecuentamos en las salas, tanto acá. No sé, se me ocurren 1000 cosas, por un lado, porque lo que estábamos charlando dispara permanentemente. Pero, es más, estaba acá y la última vez que estuve acá en noviembre también estaba sentado en este sillón, se ve que lo tengo ya medio como alquilado. Y voy a decir lo mismo, como soy tan veterano, bien, los viejos siempre nos repetimos. Pero esto que planteaba Roger del asombro también tiene que ver con algo que podríamos llamar una desanestesia. Sacarnos de encima cierta anestesia que nos produce una frecuentación demasiado constante, demasiado formateada, con un mundo de imágenes por el cual nunca nos preguntamos. Y lo que pasa acá, lo que va a pasar en esta sala con las películas de Sylvain Georges, son películas extensas, te piden otro tipo de régimen de percepción, pero no te las olvidas más después de que las viviste acá. Y son películas justamente como planteaba Rosen para vivir. Y hay que vivir ese tiempo acá y te va a acompañar durante un largo tiempo y otras imágenes con las cuales te vas a confrontar permanentemente en el mundo mediático que habitamos todo el tiempo, a veces sumergidos sin darnos cuenta en la misma mugre, ahí me repito, otra vez lo dije, la misma mugre audiovisual todo el tiempo, se limpian con estas películas. Y son asombrosamente efectivas. A mí las dos que justamente de la trilogía que he atravesado me acompañan desde el momento que las vi acá en las anteriores dos, que bueno, la que vamos a ver este año. Hay que ubicarlos en la agenda, porque son extensas, pero como decimos acá en Río de la Plata, garpan. Garpan. Así que bueno, convocados y convocadas. bueno, muchas gracias. Nos excedimos un poco de tiempo, pero bueno. Empezamos el 10.